mentes queridas y sospechosas que nos acompañan y sospechan con nosotros, sean bienvenidas una vez más al capítulo de hoy en el que hablaremos del criticismo. Recuerden dar pulgar arriba, recuerden suscribirse, compartir, compartan con las personas a las que crean que pueden convencer de que sospechen y que despierten el pensamiento crítico. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Crítica. Etimológicamente, la palabra crítica, la acción de discernir, deriva de la palabra criterio, el concepto, el mecanismo. Misma raíz griega, cri, se complementa con el sufijo ismo, que significa sistema o doctrina. Criticismo, sistema filosófico de Immanuel Kant, es decir, la teoría filosófica que somete a la crítica la posibilidad del conocimiento, sus límites y sus fuentes. Abro comillas, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. Cierro comillas, Immanuel Kant, Königsberg, 1724-1824. Criticismo kantiano. La Edad Moderna presenció un enfrentamiento entre el racionalismo, el papel de la razón, en la adquisición del conocimiento, y el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. Para Immanuel Kant, las percepciones que recibimos son ordenadas por nuestro intelecto, que nos ayuda a crear el objeto, es decir, es el sujeto el que crea al objeto. Para Kant, el interés de la razón se centra en tres preguntas. ¿Qué puedo saber? En gnoseología. ¿Qué debo hacer? Ética o moral. ¿Qué debo esperar? Filosofía de la historia. Por tanto, el conocimiento empieza en la experiencia, pero necesita de la razón. Sin sensibilidad no nos serían dados los objetos y sin entendimiento ninguno sería pensado. Esta frase sintetiza que para Immanuel Kant tanto la experiencia como la razón son parte del conocimiento. Como ya se dijo, Kant es el principal exponente del criticismo. Para él existen las cosas que podemos conocer y las que no. Podemos conocer las percepciones y no conocer la realidad. Por eso buscó conciliar el empirismo con el racionalismo, ya que para él razón y experiencia son parte del conocimiento. Es el sujeto quien construye al objeto. Él es quien va a construir la realidad. A esto se le denominó revolución copernicana. Antes de Kant, el interés se centraba en el sujeto cognoscente, es decir, el sujeto que conoce, mientras que Kant centra el interés en el sujeto que conoce, es decir, el ser humano. En 1871 publica su Crítica de la razón pura, obra que lo conduce a la fama. En ella explica que el conocimiento parte de la experiencia. Sostiene además que la información que recibimos ingresa en nosotros en forma de caos, por lo que es nuestra tarea ordenarla, primero en tiempo y espacio y luego en las categorías de cantidad, cualidad y modo, llegando así al fenómeno. Al comparar el realismo con el criticismo kantiano con respecto al conocimiento, el realismo es la postura que sostiene que conocemos las cosas como son, mientras el criticismo kantiano afirma que conocemos lo que percibimos. Para el realismo, el conocimiento es una reducción exacta y fiel de la realidad, mientras que
Para el criticismo kantiano, al conocer lo que percibimos, conocemos lo que está en nuestro interior. Abro comillas, el mundo está desordenado. Es el hombre el que ordena al mundo. Cierro. Recibimos la información en forma de caos y es nuestro interior el que la ordena. Así logramos crear la realidad. Fuente Gustavo Chirinos. La posmodernidad y nuestras sospechosamente acríticas sociedades. ¿Es la crítica o el sentido crítico algo que caracterice a la sociedad o sociedades posmodernas? ¿Existe en ellas esa capacidad de poder discernir entre lo racional y lo empírico para poder llegar al conocimiento, o solamente se alimentan de aquello con lo que los medios de comunicación, las redes sociales y las opiniones ajenas las bombardean a diario? Somos tan incapaces de desarrollar la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos y afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana, o solamente nos limitamos a repetir como loros lo que les escuchamos decir a otros. Son interrogantes que una mente que sospecha considera pertinente plantear, y aunque las respuestas, como siempre, son dejadas a discreción de las mentes que nos siguen y sospechan con nosotros, es nuestro ferviente deseo que la semilla del pensamiento crítico haya empezado a germinar en ellas y su fruto esté empezando a crecer para que puedan darles respuesta. Como quiera que sea, esta mente sospechosa considera oportuno dejar algunas de sus sospechosas consideraciones. Lo hemos expuesto en anteriores entregas al examinar las propuestas de los pensadores que analizan la posmodernidad y la definen como, comillas, era del vacío, sociedad líquida, sociedad del cansancio, pensamiento débil. En fin, sería largo y tedioso evocarlas a todas. Baste con recordar que en ellas se hace referencia a los tiempos en los que vivimos, en los que nada es seguro, ni las certezas pueden ser tales. Como se ha dicho antes, predomina lo banal, lo superfluo, se vive pendiente de los clics que premian la vulgaridad y la simpleza, y que muchas veces llenan los bolsillos de quienes con una simple bufonada o un baile o la exhibición de un cuerpo voluptuoso o no, se ganan la aceptación de miles de seguidores igualmente vacíos, fatuos y carentes de sentido crítico, o, como diría don Miguel de Cervantes Saavedra en boca de su glorioso Don Quijote, falta de sal en la mollera. Digno escenario de ese exhibicionismo y estupidez son las redes sociales, y se llega al punto de entrar en depresión cuando alguna de esas manifestaciones de talento no son aprobadas o recompensadas con la cantidad de clics esperada de aquellos a quienes se aspira a convertir en seguidores. Es el panorama que a diario nos muestran las redes sociales, en todas partes, porque la estupidez no tiene nacionalidad. Por suerte, también en ellas hay para quienes se interesan en buscar y averiguar la información y contenidos que han contribuido a que dicha información y conocimiento se hayan democratizado y la gente pueda tener opiniones diferentes para informarse de aquellas que los medios de comunicación tradicionales ofrecen. No obstante, también hay que ser cautos y tomarlas con pinzas. Pensamiento crítico. La enfermedad ha contagiado al mundo impidiéndole centrar su atención en los sucesos que verdaderamente lo sacuden y lo están afectando, por más que haciendo como el avestruz se pretenda ignorarlos, ocultando la cabeza entre la tierra. Por otra parte, la colaboración de los grandes medios de comunicación de Occidente, de los que son propietarios, los grandes dueños del capital, y que solo informan lo que consideran conveniente y a su manera, vendiendo a este lado del mundo su propia versión de los
conflictos que lo azotan en el otro extremo. Son los principales responsables de que la enfermedad de la desinformación se expanda, satisfaciendo así sus intereses. Dentro de la sociedad de la que esta mente que sospecha forma parte, las cosas no son diferentes, solo que están matizadas por sus propias particularidades, incapaces como hemos sido y seguimos siendo de cuestionar y analizar con pensamiento crítico nuestro propio devenir histórico, incapaces también de diferenciar las mentiras y las falacias con las que, además del miedo al que nos someten mostrándonos fantasmas como el comunismo, para que sigamos obedientes y dóciles y continuemos siendo incapaces de reconocer e identificar la información real y verdadera, aunque ella esté revestida de toda la lógica posible, pero que los medios de comunicación tergiversan y desvirtúan para favorecer los intereses de sus dueños y de los políticos que para ellos trabajan. Seguimos así convertidos en sujetos extremadamente vulnerables a la manipulación y a la utilización por parte de esa élite que nos ha sometido y dominado a lo largo de los 200 años que como república y país independiente llevamos. Pretenden hacernos creer que nuestras necesidades, carencias e inaccesibilidad a los más mínimos derechos que ellos convirtieron en mercancías les preocupan, y una y otra vez seguimos cayendo en su trampa y seguimos permitiendo que el poder esté en sus manos. Así nos siguen burlando y engañando mientras sus bolsillos se llenan y su riqueza mala vida vuela hacia paraísos fiscales. Para mantener ese statu quo han sido capaces de toda clase de violencias, genocidios, despojos de tierra, masacres, eliminación de opositores y contradictores políticos, que cuando no son eliminados físicamente o desaparecidos, deben exiliarse en países extraños, con costumbres e idiomas igualmente extrañas para ellos. Para esa élite el país son ellos. Los demás somos peones en su grotesco tablero de ajedrez, peones prescindibles, sacrificables y utilizables para lograr sus propósitos aviesos y satisfacer sus oscuros intereses. Total falta de criterio y ausencia de pensamiento crítico en una sociedad a la que pareciera gustarle que se le maltrate y se le abuse, porque le han hecho creer que los llamados a ostentar el poder desde siempre y por siempre son ellos, nadie más, como por derecho divino que se transmite de padres a hijos o a nietos, al igual que en las monarquías que aliadas con la Iglesia Católica se hacían ungir por el Papa para validar ante el pueblo su condición de estar avalados por el mismo Dios. Entonces el pueblo agachaba la cabeza y aceptaba toda clase de atropellos, abusos y maltratos, pues esa era la voluntad de Dios. Ausencia total del derecho a la protesta o al disenso ante el riesgo de perder la cabeza bajo el hacha del verdugo. Esa era la consecuencia, cuando no el destierro o el calabozo al que se iba a parar por el resto de sus días. En nuestro entorno, además de la vida, se han llegado a perder los ojos, a los que los integrantes de la fuerza pública han apuntado y disparado con total intención y sevicia. Lo vimos cuando el pueblo en su mayoría se alzó contra un sistema decadente cuyo único argumento ha sido ese, violencia y represión, para esconder su ineptitud e incapacidad de escuchar a quienes no hablan su corrupto idioma. Corrupción, saqueo, apropiación de lo que nos pertenece a todos es lo que consideran sus privilegios y no están dispuestos a cederlos a ningún precio. Se dice que somos una democracia. Y en democracia llegó al gobierno que no al poder. Una opción que proyecta una visión de país diferente al que nos han acostumbrado y pretenden ahora hacernos creer que debemos rechazarla porque a ellos no les favorece ni les conviene, mintiendo y engañando como siempre. Por primera vez, haciendo uso del pensamiento crítico, debemos hacer ver lo que
lo que en legítima democracia se obtuvo y rechazar cualquier intento de manipulación y trampa para que aquellos que se creen que el país es su caja menor sigan saqueándolo y robándonos las oportunidades y posibilidades a las que todos tenemos derecho. Como país y como sociedad nos merecemos la oportunidad. Oportunidad que si dejamos pasar sin defenderla y aprovecharla, no volverá a aparecer en otros 200 años. Si es que el planeta al que la codicia e insaciabilidad de quienes lo habitamos todavía existe. Despertemos, sospechemos, abramos la mente y, sobre todo, aprendamos a ser críticos. La posmodernidad y nuestras sospechosamente acríticas sociedades. Finalizamos así la travesía que hicimos a través del criticismo. Espero que la entrega de hoy haya sido del agrado de todos y una vez más reitero, recuerden dar pulgar arriba, recuerden suscribirse, dejarnos sus comentarios y compartir con las personas a las que ustedes crean que pueden convencer del pensamiento crítico, de que empiecen a acoger el pensamiento crítico. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico.